Le doy la bienvenida. Hoy es domingo 23 de noviembre, el 34 del tiempo ordinario. En el mundo se celebra la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Con este domingo culmina el año litúrgico y lo hacemos celebrando la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Nos centramos con esta frase de Colosenses capítulo 1, versículo 13. Nos ha trasladado al reino de su Hijo. Es el día en que la Iglesia proclama con fuerza y esperanza que Cristo reina sobre toda la creación, no con poder humano, sino con amor, misericordia y entrega total. Esta última semana del año litúrgico nos invita a mirar hacia el horizonte del reino definitivo, y los 3 últimos evangelios dominicales nos han preparado para ello, con una progresión espiritual clara. El domingo 9 de noviembre, el 32º, reflexionábamos el Evangelio de San Juan en su capítulo 2, versículos del 13 al 22. Este domingo Jesús anuncia la resurrección de su cuerpo, el nuevo templo, y nos invitaba a purificar lo sagrado y reconocer que Dios habita en lo vivo, no en lo muerto, en esa celebración de la dedicación de la Basílica de Letrán. El domingo pasado, 16 de noviembre, el 33º, reflexionábamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 21, versículos del 5 al 19. Jesús anunciaba la venida del Hijo del Hombre y el juicio final. Jesús habla de la destrucción del templo físico y de los signos del fin. Nos llama a la perseverancia, a la esperanza en medio de las pruebas y a la confianza plena en su proyecto. Este domingo 34, donde celebramos a Jesucristo Rey, Jesús desde la cruz revela su realeza en el perdón y la promesa del paraíso al buen ladrón. Su mensaje, sus letras, siempre van prometiendo el paraíso al que se convierte. El reino es su trono, es la cruz, y su corona el amor que salva. Esta secuencia nos lleva desde la promesa de la vida eterna, pasando por la esperanza en medio del caos, hasta la revelación del reino en la cruz. Es la unidad que nos prepara para cerrar el año litúrgico con una mirada contemplativa y comprometida. Cristo reina y su reino ya está entre nosotros. Este video es una invitación a reconocer a Cristo como Rey en nuestra vida cotidiana, en nuestras comunidades, en los más pequeños y en cada gesto de amor. Que al contemplar su realeza crucificada nos dejemos transformar y preparar para iniciar un nuevo ciclo litúrgico con el corazón renovado. Le invito entonces a disponer el oído, la mente, el corazón, para que proclamemos el Evangelio propuesto para la liturgia de este domingo. Le proclamo la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 23, versículos desde el 35 hasta el 43. En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido.
Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Desde ya le invito a hacer una lectura de cada uno de los textos antes de escuchar nuestra reflexión, para tener una mejor comprensión del mensaje de cada una de las lecturas que hoy estaremos proclamando. La primera lectura. La propuesta para el día de hoy es del segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, versículos del 1 al 3. Este texto nos presenta el momento en que David es reconocido como rey por todas las tribus de Israel. Esta escena, breve pero cargada de significado, nos invita a contemplar cómo Dios transforma la historia personal y colectiva a través de su elección misericordiosa. Hablemos del autor de este libro. Aunque el libro no identifica a un autor específico, la tradición atribuye su composición a los profetas Natán y Gad, sin tener en cuenta que otros dicen que su autor puede ser Samuel. Aunque directamente Samuel no es el autor sagrado, vamos a hablar de él. Samuel fue una figura central en la historia de Israel, especialmente en la transición del periodo de los jueces al establecimiento de la monarquía. Samuel nace como respuesta a la oración de su madre Ana, quien era estéril y pidió un hijo al Señor. Un relato consignado en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Fue consagrado a Dios desde pequeño y creció en el templo de Silo, bajo la tutela del sacerdote Elí. Su llamado profético ocurre en su juventud, cuando Dios lo llama por su nombre durante la noche. Relato consignado en el capítulo 3. Samuel responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Este fue el último de los jueces y el primero de los grandes profetas que guían a Israel en nombre de Dios. Es decir, que sus funciones fueron la de profeta, juez y sacerdote. Como profeta fue el último de los jueces y el primero de los grandes profetas que guían a Israel en nombre de Dios. Como juez, ejerció liderazgo político y espiritual sobre Israel, convocando al pueblo a la fidelidad. Y como sacerdote, aunque no era levita, actuó como mediador entre Dios y el pueblo, ofreciendo sacrificios y guiando la vida religiosa. Samuel fue el encargado de ungir a los primeros reyes de Israel, Saúl y David. Saúl, a quien Dios eligió, pero luego rechazó por su desobediencia. Y a David, el joven pastor de Belén,
a quien Samuel ungió en secreto por mandato divino, consignado en el capítulo 16. Samuel fue un hombre de oración, discernimiento y obediencia. No temía controlar a los poderosos como cuando reprendió a Saúl por desobedecer a Dios. Su vida representa la transición de un liderazgo carismático a uno institucional, y su fidelidad lo convierte en modelo de escucha y servicio. Samuel es símbolo de escucha atenta, de discernimiento profético, de fidelidad en tiempos de cambio. De escucha atenta porque dice él: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta es una oración que sigue inspirando a generaciones, como respuesta al llamado que hace Dios para seguirlo. Como discernimiento profético, supo ver más allá de las apariencias, como cuando Dios le dijo que no mirara la apariencia de los hijos de Isaí, sino el corazón. Y como fidelidad en tiempos de cambio, fue puente entre dos épocas, sin perder la voz de Dios. Este es el nombre del libro, pero el autor del libro ya habíamos dicho que podría ser Natán y Gad, según lo que encontramos nosotros en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 9, versículo 29. Veamos. Los hechos del rey David, de los primeros a los postreros. Estos escritos en la historia del vidente Samuel, en la historia del profeta Natán y en la historia del vidente Gad. Se aproxima entonces, se estima que fue redactado hacia el año 970 y 722 a.C. Bueno, al menos el sentimiento oral de este contexto histórico, aunque los eventos narrados abarcan desde aproximadamente el año 1010 a.C. hasta el 970, durante el reinado de David. El contexto histórico del segundo libro de Samuel narra la consolidación del reino de Israel bajo David, después de años de división, conflictos y persecuciones. Es una transición desde la época de los jueces hasta la monarquía establecida. Y hablemos de los posibles autores sagrados de este relato: Natán y Gad. Natán es conocido como el profeta del corazón de Dios. Fue un profeta durante el reinado de David. Aparece en momentos clave, como cuando confronta a David por su pecado con Betsabé, una situación consignada en el segundo libro de Samuel en el capítulo 12, y cuando anuncia la promesa de la dinastía davídica en el capítulo 7. Es un profeta de carácter, firme, valiente, pero también profundamente espiritual. No teme hablarle al rey con la verdad de Dios. Y la importancia del profeta Natán: es considerado como consejero real y profeta de la corte, y su testimonio fue probablemente fuente para la redacción de los relatos sobre David. Hablemos de Gad, el vidente del discernimiento. También sirvió como profeta en tiempos de David. Se le llama vidente en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, versículo 11, lo que indica una forma de revelación más visual o intuitiva. Aconseja a David tras el censo que provoca la ira de Dios, ayudándolo a elegir entre 3 castigos. Una intervención clave de este profeta consignado en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24. La importancia de este profeta: su papel es más breve que el de Natán, pero igualmente significativo en momentos de crisis. Ambos fueron instrumentos de Dios para guiar, corregir y confirmar a David, y sus relatos probablemente fueron fuentes orales o escritas que nutrieron la composición final del libro.
La anterior podría ser una autoría oral del acontecimiento, pero tenemos otra propuesta de autoría del libro que estamos reflexionando. La tradición judía atribuyó la autoría del primero y segundo libro de Samuel al profeta Samuel, junto con aportes posteriores de Gad y Natán, de lo que ya hemos confrontado nosotros en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Sin embargo, esto está más relacionado con una visión teológica antigua que con la investigación histórica moderna. Actualmente, los estudiosos sostienen que tanto el primero como el segundo libro de Samuel son parte de una gran obra teológica llamada Historia Deuteronomista, que abarca desde Josué hasta el segundo libro de los Reyes. Esta obra fue escrita y editada por uno o varios redactores deuteronomistas, probablemente sacerdotes y escribas del reino de Judá. Su redacción principal ocurrió durante el exilio en Babilonia en el siglo VI a.C., aunque usa fuentes más antiguas. Los redactores tomaron tradiciones antiguas como de la corte de David, relatos épicos de Saúl y David, crónicas militares, poemas como el lamento por Saúl y Jonatán, que están consignados en el segundo libro de Samuel en el capítulo 1, versículos del 17 al 27, y también documentos monárquicos oficiales. Por eso, el segundo libro de Samuel mezcla estilos histórico, teológico, cortesano y profético. Este pasaje entonces es parte del relato de la entronización de David en Hebrón, donde todas las tribus reconocen su liderazgo. La forma de este texto indica una tradición muy antigua de archivo de la corte por su concisión y estilo político. Más tarde, un redactor deuteronomista lo integró dentro del marco teológico de la historia sagrada. Por tanto, el autor inmediato del texto es un redactor deuteronomista, puede ser también varios, que compiló y organizó antiguas tradiciones y documentos sobre la monarquía davídica durante el exilio en Babilonia. El texto no tiene un autor individual, en el sentido moderno, porque forma parte de la obra que tradicionalmente se llama Historia Deuteronomista. La atribuye al profeta Samuel. La investigación moderna reconoce que fue redactada durante el exilio babilónico usando documentos reales más antiguos. La primera lectura que hoy hemos proclamado, el segundo libro de Samuel en el capítulo 5, versículos del 1 al 3, fue escrita por los redactores deuteronomistas, quienes reunieron antiguas tradiciones históricas sobre la entronización del rey David. Aunque la tradición antigua la atribuye al profeta Samuel, la investigación moderna reconoce que fue redactada durante el exilio babilónico usando documentos reales más antiguos. Esta tradición deuteronomista de la que estamos hablando es una corriente teológica y literaria que influye fuertemente en los libros históricos de la Biblia. ¿Como cuáles libros? El Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, Reyes. La característica principal de esta tradición es una visión teológica clara. Dios recompensa la fidelidad y castiga la infidelidad. Existe también en esta tradición una centralidad de la alianza. El pueblo debe ser fiel a la alianza con Yahvé. Esta tradición también caracteriza la unidad del pueblo. Se valora la centralidad del culto en Jerusalén. Y por último, expresa una lectura profética de la historia. Los acontecimientos se interpretan como respuesta a la fidelidad o pecado del pueblo. Aunque Natán y Gad pudieron ser fuentes históricas, la redacción final del libro refleja una visión teológica profunda.
propia de la tradición deuteronomista. Esto no contradice la inspiración divina, sino que la encarna en una comunidad creyente que interpreta su historia a la luz de la fe. Miremos el relato que hemos leído. David es elegido no por perfección, sino por disponibilidad. La unidad de las tribus y la unción como rey son signos de que Dios guía la historia. Por último, la tradición deuteronomista nos ayuda a ver que la fidelidad a Dios transforma incluso los errores del pasado. Hemos hablado del autor sagrado. Ahora vamos al contexto del pasaje que hoy hemos leído. Este fragmento que hemos proclamado marca un momento de unidad nacional, donde todas las tribus de Israel se reúnen en Hebrón para reconocer a David como su rey, después de años de tensión entre las casas de Saúl y David. Y allí el pueblo reconoce: tú eres hueso nuestro y carne nuestra. Este acontecimiento, ¿dónde ocurrió? Hebrón está ubicada en Cisjordania, es decir, al lado occidental del río Jordán, a unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén, en los montes de Judea. Es una de las ciudades más antiguas del mundo con ocupación continua y tiene una profunda relevancia bíblica e histórica. Esta ciudad se encuentra a 930 metros sobre el nivel del mar, lo que le da un clima templado y vistas panorámicas. El nombre de Hebrón en árabe es Al-Khalil, que significa el amigo, en referencia a Abraham, amigo de Dios. Este fue el lugar del pacto. Hebrón significa asociación o alianza, en donde Abraham estableció su residencia y donde Dios le mostró la tierra prometida. Este fue el lugar de la sepultura de los patriarcas. Allí se encuentra la tumba de los patriarcas donde, según la tradición, están enterrados Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca y Lía. Tras la muerte de Saúl, David fue guiado por Dios a Hebrón, donde fue ungido rey de Judá y gobernó durante 7 años y medio antes de trasladarse a Jerusalén. En tiempos de Josué, esta ciudad fue asignada a los levitas y designada como ciudad de refugio, según lo que nos dice Josué en el capítulo 20, versículo 7. Este lugar, Hebrón, representa el encuentro con Dios, la unidad del pueblo y las raíces de la fe. El encuentro con Dios porque fue el lugar donde Dios se revela y confirma su alianza. Significa también unidad del pueblo porque allí se reunieron las tribus para coronar a David, símbolo de reconciliación y comunidad. Y por último significa las raíces de la fe porque es un punto de referencia para la historia de salvación, donde se entrelazan la promesa, el liderazgo y la esperanza. Si este texto nos marca el momento de unidad nacional, también se recuerda que incluso cuando Saúl reinaba, David era quien guiaba al pueblo en la batalla, mostrando liderazgo y cercanía. El pacto que se establece en Hebrón no es solo político, sino espiritual y comunitario. David es ungido como rey para mandato de Dios. Miremos el mensaje profundo del relato que hoy hemos proclamado. David no es un personaje perfecto. Su pasado está marcado por violencia, ambición, errores gravísimos. Fue violento como guerrero, derramó sangre. Fue ambicioso. Su ascenso al trono no fue pacífico. Y errores graves. Él cometerá muchos pecados dolorosos.
si vamos y reflexionamos en los textos del Antiguo Testamento. Pero este momento en Hebrón muestra que Dios no elige a los perfectos, sino a los disponibles. David es un hombre según el corazón de Dios porque se deja transformar, porque reconoce sus errores y porque pone su liderazgo al servicio del pueblo y de Dios. Este pasaje nos recuerda que nadie está excluido del plan de Dios, que la historia no termina en el pecado, sino que puede comenzar de nuevo en la misericordia. En el Evangelio que hoy hemos proclamado y pronto vamos a reflexionar, vemos a Cristo coronado en la cruz. Y en el segundo libro de Samuel, a David coronado en Hebrón. Ambos momentos revelan que la verdadera realeza no se impone, se entrega. David es reconocido por su cercanía al pueblo. Ellos dijeron: hueso nuestro y carne nuestra. Jesús se hace uno con nosotros. El Verbo se hizo carne. David une las tribus. Jesús une la humanidad. David es ungido rey. Jesús es proclamado rey por el malhechor arrepentido. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le sugirió. Ambos nos enseñan que el reino de Dios se identifica desde la humildad, la reconciliación y la entrega. Este texto que hoy hemos proclamado y reflexionado puede tocar profundamente a quienes sienten que su pasado los condena. David nos dice: Dios no cancela su historia, la redime. Si te has equivocado, si has caído, si te han rechazado, Dios puede hacer de ti un instrumento de unidad, de paz, de liderazgo espiritual. David, con su pasado cuestionado, es elegido por Dios. Natán y Gad lo corrigen. Es la función del profeta, lo acompañan, lo confrontan. Y la tradición deuteronomista nos recuerda que la historia de la salvación no es perfecta, pero es profundamente verdadera. Este mensaje puede tocar el corazón de muchos. Dios no descarta a los caídos, los levanta para que sean instrumento de unidad y bendición. Así como David fue coronado en Hebrón, Cristo es coronado en la cruz. Y nosotros somos invitados a dejar que Dios reine en nuestra historia, incluso en nuestras heridas. Hoy celebramos a Cristo Rey y lo hacemos reconociendo que su reino se manifiesta en los corazones que se dejan transformar, como el rey David, como el del buen ladrón, como el de cada uno de nosotros. Propuesta del Salmo. Dios el Padre, Yahvé, nos ha hablado. En la primera lectura hemos contemplado cómo todas las tribus de Israel se unieron en Hebrón para reconocer a David como su rey. Fue un momento de comunión, de reconciliación, de esperanza. Dios eligió a un hombre con heridas, con historia, con humildad, para ser instrumento de unidad. Ahora, como hijos, respondamos con el Salmo 121, que expresa el sentimiento profundo del pueblo que camina hacia Jerusalén, hacia el lugar donde Dios habita, hacia la casa del Señor. Encontramos el sentimiento del autor sagrado, alegría desbordante. Él dice: qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. El salmista no va solo, va con otros, con su comunidad. Es una alegría compartida, una fiesta espiritual. Deseo de comunión. Jerusalén no es solo una ciudad, es símbolo de unidad, de paz, de encuentro con Dios. El salmista anhela estar allí
donde el Señor reina. El salmista siente confianza en la protección divina. Él dice: allí están los tribunales de justicia, los tribunales de la casa de David. El salmista sabe que Dios gobierna con justicia, que su presencia transforma la historia. Así como las tribus se unieron en Hebrón para aclamar a David, nosotros nos unimos en la liturgia para aclamar a Cristo Rey. El Salmo es nuestra respuesta. Vamos alegres, porque Él nos convoca, nos une, nos transforma. David fue coronado en Hebrón, Jesús es coronado en la cruz, y nosotros, al cantar este Salmo, nos coronamos con la alegría de pertenecer a su reino. Cantemos entonces esta antífona no con rutina, sino como eco del corazón del salmista, que cada vez que digamos vamos alegres, lo hagamos con la certeza de que Cristo nos espera, nos acoge, nos reina con amor. Nuestra segunda lectura. La segunda lectura de la carta de San Pablo a la comunidad de Colosas, en el capítulo 1, versículos del 12 al 20, nos ofrece uno de los signos cristológicos más sublimes del Nuevo Testamento. En él se revela la identidad de Cristo como centro del universo, cabeza de la Iglesia y plenitud de Dios. Esta lectura es clave para comprender la solemnidad de Cristo Rey. Tradicionalmente esta carta está atribuida al apóstol San Pablo, aunque algunos estudiosos sugieren que el himno, que está entre los versículos del 15 al 20, podría ser una composición litúrgica anterior incorporada por Pablo en su carta. Se estima que la carta fue escrita entre los años 61 o 63, del 61 al 63 después de Cristo, durante el cautiverio de Pablo en Roma. Esta es una de las cartas de la cautividad. Y fue una carta dirigida a la comunidad cristiana de Colosas, una ciudad de Frigia, es lo que hoy conocemos como Turquía, que Pablo nunca visitó personalmente, pero que fue evangelizada por sus colaboradores. ¿Cuál es el contexto del himno que hoy hemos leído? La carta responde a ciertas doctrinas erróneas que amenazaban la fe de los colosenses, como el sincretismo religioso y la adoración de seres intermedios. Pablo reafirma que Cristo es suficiente, que en Él habita toda la plenitud y que todo fue creado por Él y para Él. El himno se estructura en tres partes. Una que va del versículo 12 al 14, la otra del 15 al 17 y la otra del 18 al 20. La primera es una acción de gracias al Padre. Arropa tres versículos del 12 al 14 y se eleva esta acción de gracias por habernos trasladado al reino del Hijo. En segundo lugar, Cristo como imagen de Dios y centro de la creación. Un sentido que está entre los versículos del 15 al 17, otros tres versículos donde nos describe a Jesús como el primogénito, creador y fundamento. Y la tercera parte, otros tres versículos del 18 al 20, Cristo como cabeza de la Iglesia y reconciliador. Él reconcilia, Él es primero en todo y mediador de la paz. El autor sagrado nos sugiere que Cristo no es solo un maestro o profeta, sino el Hijo eterno, imagen de Dios invisible, Señor del cosmos. Que todo lo creado tiene sentido en Él,
desde lo visible hasta lo invisible, que la iglesia es su cuerpo y Él es su cabeza, que la reconciliación y la paz vienen por su sangre derramada en la cruz. Este himno es una profesión de fe, una adoración cósmica y una invitación a vivir en Cristo como centro de nuestra existencia. Por eso, se sugiere que quien escuche este relato sienta admiración y contemplación. No es solo para entender, sino para adorar. Se sugiere además que quien escuche este texto, quien lo lea, quien se sumerja en él sienta la necesidad de convertirse. Si Cristo es el centro, todo lo demás debe ordenarse en torno a Él. Quien escucha este texto, quien lo lee, quien lo contempla debe sentir afecto, amor y cariño por la unidad, nunca por la división. Como miembros de su cuerpo estamos llamados a vivir en comunión. Y por último, debe sentir gratitud por haber sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino del Hijo. La liturgia de hoy entonces nos invita, por medio de este relato, a reconocer a Cristo como Rey del universo, de nuestro corazón, y a vivir bajo su señorío de amor. Este himno es el corazón teológico de la solemnidad. Mientras el Evangelio lo muestra reinando desde la cruz, esta lectura, la segunda, lo proclama Rey desde la eternidad, Señor de todo lo creado, cabeza de la Iglesia y reconciliador del mundo. Cristo Rey no es un título político, sino una realidad espiritual que transforma el cosmos y la historia. Celebrarlo es reconocer que todo encuentra su plenitud en Él y que su reino es de paz, de justicia y misericordia. Estamos cerrando el año jubilar, un año de gracia, de puertas abiertas, de oportunidades nuevas. Y ahora, cuando nos acercamos al Adviento, Dios nos invita a preparar el corazón, a encender una esperanza que transforme nuestra Navidad. Por eso, queremos invitarte a un curso especial, un camino especial, un camino espiritual hecho para ti y para tu familia. 3 encuentros profundos, iluminados por los evangelios de cada domingo. Descubriremos juntos el sentido de cada semana del Adviento, mientras contemplamos el mensaje de la corona que encendemos paso a paso. Y viviremos un recorrido fascinante por los símbolos que llenan la magia de nuestra fe. El árbol de la Navidad, Papá Noel, el pesebre, cada figura, cada signo, cada gesto que nos habla del amor de Dios. Esta Navidad no puede ser una más, puede ser una Navidad distinta, luminosa, especial, si tú decides prepararte. Te esperamos en el lanzamiento este jueves 27 de noviembre a las 7:30 de la noche. Cualquier información en la descripción de este video en YouTube está el enlace donde hay mayor información. Una invitación especial para ti, para que la cojas, para que la aceptes en tu vida. Y no te olvides compartir este video para que muchas más personas vivan de mejor manera una celebración como esta que estamos hoy viviendo en este domingo y en esta semana que hoy empieza. Te invito a compartir para que nuestro mensaje llegue a muchas más personas. Continuamos.
la propuesta del Evangelio. San Lucas nos sitúa en el momento más doloroso y aparentemente más débil de Jesús, la crucifixión. Un relato que está consignado en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 23, y hoy hemos reflexionado los versículos del 35 al 43. Es precisamente allí donde revela su verdadera realeza. No es un rey que se impone con fuerza, sino uno que se entrega por amor, que perdona, que abre las puertas del reino, incluso en el último instante. Miremos el contenido del relato del día de hoy. Dice el versículo 35. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Los jefes se burlaban de él diciendo esas palabras: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Aquí se revela la incomprensión del poder divino. No lo conocemos, no lo comprendemos, no lo entendemos. Para ellos, para los magistrados, el Mesías debía salvarse, mostrar fuerza, pero Jesús no se salva a sí mismo, porque ha venido a salvarnos, a nosotros. Su elección es permanecer en la cruz. Hablemos de quiénes son los magistrados. Los magistrados viene ese sustantivo de una palabra griega, άρχοντες, que pueden traducirse como autoridades, jefes, dirigentes. En el contexto del judaísmo del siglo I se refiere a los miembros de la élite religiosa y política del pueblo judío. Especialmente estos vienen a ser miembros del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, compuesto por sumos sacerdotes, escribas y ancianos. Son también líderes religiosos, entre muchos fariseos influyentes. Otros de estos magistrados son saduceos. Son doctores de la ley, conocen la norma, conocen la Torá. Son doctores. Y estos, los magistrados también significa autoridades locales, personas con poder sobre la vida religiosa y social del pueblo. No son jueces civiles romanos, sino autoridades judías que han tenido un papel activo en el juicio y condena de Jesús. Los magistrados representan entonces en este texto la incredulidad institucionalizada. Son quienes, a pesar de conocer la ley y los profetas, no reconocen al Mesías. Ellos también representan la ironía del poder humano. Se burlan de Jesús porque no se salva a sí mismo, sin entender que su entrega es precisamente su realeza. Y representan además la ceguera espiritual. Ven a Jesús crucificado como un fracaso, cuando en realidad está cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Qué dicen los magistrados? A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. A otros ha salvado. Reconocen indirectamente su poder salvador, pero lo usan como burla. Cuando ellos dicen que se salve a sí mismo, miden el poder con criterios humanos. Si no se baja de la cruz, no es rey. Y además dicen, si él es el Mesías de Dios, el elegido, es decir, dudan de su identidad, exigiendo una prueba invisible. Estas palabras revelan una teología distorsionada del Mesías. Esperaban un líder político, no un siervo sufriente. Su burla es una tentación final similar
a la del desierto. Recordemos, si eres hijo de Dios, en el diálogo entre el mal y Jesús en el desierto, después de que fue sumergido en las aguas del bautismo en el Espíritu Santo. Hoy los magistrados nos confrontan con nuestras propias resistencias. ¿Cuántas veces exigimos a Dios que se salve o que actúe como nosotros queremos? Estos magistrados nos invitan a revisar nuestras estructuras religiosas. ¿Estamos abiertos a un Mesías crucificado o preferimos uno cómodo y triunfalista? Los magistrados además nos recuerdan que el poder de Dios se revela en la debilidad. Jesús no se baja de la cruz porque su amor es más fuerte que la burla. Y por eso estos apoyos de Jesús, estas enseñanzas de Jesús, nos deben ayudar a nosotros a fortalecernos, a ser semejantes a Él, no a reñir, no a enfrentarnos, sino a ser como Él, porque nosotros también somos reyes por el bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Y aquí Jesús nos está enseñando cómo se hace un rey y cómo se debe representar un rey en el cristianismo. En contextos como el nuestro, los magistrados pueden representar a líderes religiosos, sociales o políticos que por miedo, poder o ceguera no reconocen la presencia de Cristo en los crucificados de hoy, que son los pobres, los presos, los migrantes, los descartados, los judicializados injustamente por la negligencia de ciertas estructuras que deben investigar, pero por irse por el camino más fácil, les recomiendan declárense culpables para que les hagan una rebaja, porque no les gusta trabajar, no quieren trabajar, no quieren investigar. ¿De quién hablo? De los fiscales, de la fiscalía. Pero también pueden ser una advertencia para nosotros mismos cuando juzgamos desde la comodidad, cuando exigimos pruebas a Dios, cuando no creemos en la fuerza del perdón. Miremos el versículo 36. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El vinagre en las Sagradas Escrituras es símbolo de burla, de amargura. El versículo 38. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. La inscripción, este es el rey de los judíos, es irónica, pero Lucas la convierte en profética. Sí, es rey, pero su reino no es de este mundo. Miremos el versículo 39. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Este malhechor representa la tentación del poder inmediato, del Mesías que actúa como superhéroe. Pero Jesús no responde. Su silencio es realeza humilde. Miremos el versículo 40. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Aquí tenemos los versículos 40 y 41. Este segundo malhechor es el primer penitente, el primer que reconoce la inocencia de Jesús
y también su propia culpa. Es un modelo de conversión. No niega su pecado, pero se abre a la misericordia. Miremos el versículo 42. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Qué oración más sencilla y profunda. No pide milagros, no exige pruebas, solo pide memoria y misericordia. Reconoce que Jesús tiene un reino, aunque esté crucificado. Esta es una profesión de fe. Grabémoslo en la memoria y en el corazón, porque lo podemos necesitar en algún momento. Versículo 43. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la coronación de Cristo Rey, no en un palacio, sino en el perdón. Su reino es el paraíso y su poder es llevar consigo a los que se acercan con fe. No hay juicio, solo hay acogida. En Colombia, como en muchos lugares del mundo, hay personas que han caído en el crimen, la violencia, el abandono. Este pasaje es una puerta abierta para ellos. Jesús no rechaza al malhechor, lo escucha, lo acoge, lo lleva consigo. No hay pecado que cierre el corazón de Cristo. Este texto puede ser proclamado en cárceles, en barrios vulnerables, en comunidades heridas. Puede ser una luz para quienes creen que ya no hay esperanza. Porque si un malhechor crucificado junto a Jesús fue el primero en entrar al reino, ¿quién puede sentirse excluido? La cruz es el trono, el perdón es la corona. El paraíso es el reino. Este domingo, que entroniza la semana que cierra el año litúrgico, proclama que Cristo reina en los corazones que se abren a su misericordia. Y como iglesia estamos llamados a hacer memoria viva de ese reino, acercando a todos, especialmente a los más heridos, a la esperanza que brota del crucificado. Con este domingo se inicia la semana que cierra el año litúrgico 2025 y nos vamos acercando al 6 de enero de 2026, cuando culminará el año jubilar. Ha sido un año de gracia, de puertas abiertas, de reconciliación. Y lo cerramos proclamando con alegría: Cristo vive, Cristo reina, Cristo viene. Que este Rey crucificado y glorioso reine en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestra historia, en tu vida, y que al entrar en el nuevo año litúrgico sigamos caminando como pueblo peregrino con la mirada puesta en el reino que ya está entre nosotros. Para todos, un feliz día, feliz domingo, feliz comienzo de semana. Que el Señor nos siga bendiciendo. Bendiciones para todos.